Bendiciones para todos, bienvenidos a otra prédica más, a escuchar la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya Señor. La honra, la gloria, la alabanza se la damos al Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias Señor. El tema que nos ha dado el Señor, la salvación de tu alma es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. El mejor regalo que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo es la salvación de nuestra alma. Esta es la mayor necesidad de todo ser humano, que seamos salvos. Salvos del pecado, de la esclavitud de Satanás, y del mundo, de todo lo que hay en el mundo, y también ser salvos de la ira de Dios que vendrá muy pronto a esta tierra. Esta tierra gime ya de tanto pecado. Porque en cuanto venga el arrebatamiento, empieza la gran tribulación, la ira de Dios. Esto será terrible por 7 años. Miren, viene el arrebatamiento. Yo quiero que pongan mucha atención aquí a la palabra de Dios, porque en el arrebatamiento tenemos que estar viviendo como Dios quiere que vivamos, en santidad, en obediencia a Él. Si no vivimos así, nos quedamos. El arrebatamiento pasa y viene la gran tribulación, empieza. Y esto es a donde realmente viene la ira de Dios. Son los juicios divinos de Dios sobre un mundo impío. Entonces, la mayor necesidad que tenemos la humanidad es ser salvos del pecado, del mundo, de Satanás, de la esclavitud de Satanás, porque Satanás tiene esclavizados a todas las personas que no quieren ser salvas. Hay que orar por todos los que están también esclavizados. Y solamente la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice en Hechos capítulo 4, verso 12. La Iglesia de Cristo tenemos una gran responsabilidad de predicar el Evangelio a todo ser humano sobre la salvación. ¿Y saben por qué? Porque la Iglesia de Cristo, si somos creyentes, tenemos un corazón de amor para nuestro prójimo. Por eso oramos por nuestro prójimo, para que puedan ser salvos, que tengan salvación. Por eso predicamos la palabra de Dios como está escrita en la Biblia, como nos la dejó nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso y Eterno desde el Antiguo Testamento, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo, o sea, los cristianos fieles y verdaderos, no los que dicen ser cristianos y no lo son. Nosotros testificamos que Dios nos salvó cuando hemos creído en Jesús y lo hemos recibido como Señor y Salvador en nuestra vida. Nosotros damos testimonio. Dios nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa, dice su bendita palabra del Señor. Dios nos creó con cuerpo, alma y espíritu. Hoy Dios nos habla a todos por medio de su palabra. Amigos católicos y todos los que están en religiones, que todas esas religiones en donde no está la palabra de Dios, lo que no dice la Biblia, todas esas son sectas satánicas, porque todo eso es mentira del diablo. Entonces, ustedes no creen la verdad de Cristo, porque Cristo es la verdad. Amigos católicos, todos pongan atención en la palabra de Dios y sus mandatos. No se dejen engañar por Satanás y sus seguidores. En esta vida hay 2 caminos solamente. Número 1, el camino de la salvación para vida eterna. Y Jesús lo predicó. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Jesús es el único camino para la salvación. Él es la única verdad para salvar tu alma, y Él es el único quien te da vida eterna, para que no seas condenado. Aleluya, gloria a Dios. El otro camino es de condenación para muerte eterna. Para todas las personas que no han venido a Jesucristo y no creen en Él,
Cada ser humano decide vivir en tinieblas, sin Cristo, o en luz con Cristo, porque Jesús es la luz del mundo. Lo dice su palabra de Dios en Juan capítulo 10, verso 9. Y las personas que creemos en Él y lo seguimos no andamos en tinieblas, sino que tenemos la luz de la vida. Nuestro Señor Jesús, porque Él es la luz verdadera, Él quita la oscuridad y la mentira al alumbrar la senda recta hacia Dios y la salvación. Todos los creyentes que hemos creído en Jesús y lo hemos recibido como Señor y Salvador en nuestra vida, hemos sido liberados de la oscuridad, hemos sido liberados del mundo, del pecado y de la esclavitud de Satanás. Todas las personas que están sin Cristo están en tinieblas y son esclavos del pecado, del mundo y de Satanás. Y no lo digo yo, lo dice la bendita palabra de Dios. Lean en Juan capítulo 8, verso 34. Todo ser humano necesitamos una regeneración, entrar por la puerta de salvación, quien es Jesucristo. Necesitamos nacer de nuevo del Espíritu de Dios por la desobediencia desde Adán y Eva. Santo Padre Celestial, gloria a Dios y gracias, Señor, por estar aquí con tu palabra y porque nos has salvado a muchos y porque estamos en tu redil y en tu camino, Señor. Todo aquel que no nazca del Espíritu de Dios no podrá ver el reino de Dios. Y vamos a leer la bendita palabra del Señor. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 8. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde no quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Oremos, pueblo de Dios, iglesia de Dios, para que el Señor tome control de esta prédica y seamos redarguidos por su Santo Espíritu. Aleluya. Padre amado de la gloria, Dios todopoderoso y eterno, estamos aquí ante tu divina presencia, Señor, dándote gracias por otra prédica más, por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos, redarguye nuestros corazones. Sabemos que pronto está el arrebatamiento. Sabemos, Señor, que viene una gran tribulación, que vienen tus juicios divinos sobre esta tierra, pero que también, Señor, estará el anticristo y estará dentro del anticristo Satanás gobernando el mundo entero. Padre, ayúdanos por medio de tu palabra. Señor, ayúdanos, redarguye nuestros corazones para que quitemos lo que no tenemos que tener dentro de nosotros. Redarguye en los corazones de las personas que no te tienen todavía, que no te conocen, que están sin ti, sin tu Hijo Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que redargullas en esos corazones donde las personas tienen un espíritu muerto, que no hay conexión contigo, Padre eterno de la gloria. Gracias te doy, Señor, por tu bendita misericordia y gracias, Señor,
porque tomas control de esta prédica. Yo te la entrego a ti, Señor. Usa mis labios, usa este instrumento, Señor, para darnos tu palabra, porque a mí también me ministras. Padre, gracias por tu bendita misericordia, por tu palabra, por tu amor, Señor, y por la salvación que tú nos has dado como un regalo, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Aquí en Juan capítulo 3, verso 1 al 8, nuestro Señor Jesús trata de la regeneración, del nacimiento espiritual. Sin el nuevo nacimiento no se puede ver el reino de Dios. Sin el nuevo nacimiento no se puede recibir la salvación y la vida eterna por medio de Jesucristo. Todos, si queremos ser salvos y tener vida eterna, necesitamos nacer del Espíritu de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. Amén, así es. Para todos los amigos que nos escuchan, toda la humanidad, necesitamos una regeneración. Nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La regeneración es una nueva creación y transformación de la persona. La regeneración es necesaria porque separados de Cristo, todas las personas en su naturaleza humana son pecadoras e incapaces de obedecer y agradar a Dios. ¿Y por qué? Vamos a ver por qué. Por la desobediencia y pecado de Adán y Eva. Y vamos a explicar ahorita, vamos a Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Lo que hace Dios, lo que hace el Dios Todopoderoso y Eterno. Dios Jehová de los ejércitos formó al hombre del polvo de la tierra. El Dios Todopoderoso y Eterno del polvo de la tierra formó al hombre. Yo siento emoción de todo lo que hace el Dios Todopoderoso y Eterno que tenemos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó, como dice en Génesis capítulo 1, verso 27. Fueron una creación especial de Dios, no un producto de la evolución como dicen los ateos y los impíos, negando la existencia de Dios Todopoderoso y Eterno. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Yo quiero que me pongan atención en lo que estamos hablando, porque yo voy a explicar. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Dios nos creó a imagen de Él con un soplo en su nariz, a imagen de Él con un cuerpo, alma y espíritu. Nos creó varón y hembra. El cuerpo fue formado del polvo de la tierra. ¿Cómo ven? El cuerpo que tenemos es temporal, no es eterno, porque cuando pasa la muerte física, Dios le dijo a Adán que volvería a la tierra, porque de ella, le dijo, fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Toda la humanidad tenemos un cuerpo temporal que no es eterno, y cuando pasemos la muerte física, el cuerpo lo entierran y vuelve a la tierra, o lo queman, no sabemos lo que hagan con nuestro cuerpo. Lo que sí sabemos es que nuestro cuerpo polvo es y al polvo volverá. ¿Y qué pasa entonces con el alma y el espíritu? Si Dios nos formó con cuerpo, alma y espíritu. Vamos a mirar qué función tiene el alma en el cuerpo y también en el espíritu. Pero el alma es la parte dentro del cuerpo de una persona. La Biblia define el alma humana como la esencia eterna del ser. Es distinta del cuerpo que perdura tras la muerte y requiere salvación. El alma es intocable, inmaterial, invisible y espiritual.
El alma nos da la capacidad de pensar, sentir, amar u odiar, obedecer o desobedecer, guardar rencor o perdonar, andar en luz o en tinieblas, etc. El alma es una identidad dentro del cuerpo, en donde están todas las emociones del ser humano. El alma son nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras decisiones. El alma es el verdadero yo. El alma es eterna. De acuerdo a lo que decide, si el alma decide vivir en obediencia a Dios y a sus mandatos, pasará la eternidad con Cristo y en presencia del Padre, por la eternidad, o sea, para vida eterna. Si el alma decide vivir en desobediencia a Dios y a sus mandamientos, pasará la eternidad en tormento, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Por eso es que el alma necesita ser regenerada, y la regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado y se vuelven a Dios, poniendo su fe en Jesucristo como Señor y Salvador, para tener potestad, o sea, poder de ser hechos hijos de Dios, como dice en Juan capítulo 1, verso 12. El alma es una identidad, como dije hace un momento, el verdadero yo. Entonces, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz, como leímos, aliento de vida. El aliento de vida era un alma, era una identidad, es una identidad, pero era lo que el aliento de vida que sopló Dios en la nariz de Adán, era un alma. El cuerpo no es el que se arrepiente, el arrepentimiento viene del alma. Así es que cuidemos cómo está nuestra alma, porque el alma es eterna y será juzgada. Todos los seres humanos nacemos con cuerpo, alma y espíritu. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios creó al ser humano como un ser trino, cuerpo, alma y espíritu, que posee mente, emoción y voluntad. Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, eran santos, vivían en santidad, libres de pecado y vivían en perfecta comunión con Dios. Pero hubo un mandato de Dios en el huerto del Edén. En Génesis capítulo 2, versos del 16 al 17, dice su palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, le dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Desde el principio de la historia, la raza humana estamos ligados a Dios mediante la fe y la obediencia. A Adán se le advirtió que moriría si no cumplía la voluntad de Dios y comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios mismo le dio un mandato y Satanás atacó a Dios a través de su creación. Afirmó que lo que Dios le había dicho a Adán no era cierto. Satanás desde el principio de la raza humana ha tentado a los seres humanos para que crean que pueden ser como Dios y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Cuando Adán y Eva pecaron, se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual, aunque la muerte física se produjo después. Ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 5, verso 5. El espíritu es lo que nos conecta con nuestro Creador, con nuestro Dios todopoderoso y eterno. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, lo que murió fue su espíritu. La advertencia de Dios a Adán fue muy clara: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por el pecado, el espíritu dentro de Adán y Eva murió. Fíjense, por el pecado, y fue separado de Dios. La conexión e intimidad que tenían con Dios murió, se terminó.
Si el espíritu de Adán y Eva murió por su pecado y fue desconectado de Dios, entonces toda la humanidad, escuchen bien, pueblo de Dios, amigos que nos están escuchando, entonces, si el espíritu de Adán y Eva murió por su pecado y fue desconectado de Dios, toda la humanidad hemos nacido con un espíritu muerto, separado de Dios, porque Dios nos formó con cuerpo, alma y espíritu, a su imagen y semejanza. Nos dio aliento de vida, o sea, nos dio un alma que necesitamos salvar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un espíritu muerto que necesita ser regenerado, o sea, transformado y nazca del Espíritu de Dios. Por eso toda la humanidad necesitamos un nuevo nacimiento, como leímos ahí. Necesitamos un nuevo nacimiento para poder entrar en el reino de los cielos, como le dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo. El tema de hoy lo vuelvo a repetir como siempre, me gusta estarlo repitiendo. La salvación de tu alma es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Y para todas las personas, también me gusta repetir esto, que no tienen a Cristo todavía, escuchen la palabra de Dios hasta el final y al final vamos a hacer la oración de fe para salvación. Amén. El nuevo nacimiento es Dios soplando vida en un espíritu muerto, porque toda la humanidad por el pecado de Adán y Eva, lo que murió fue el espíritu. Por eso le dijo que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces morirás. Entonces desobedecieron y su espíritu murió. Pero el nuevo nacimiento es cuando nacemos de nuevo y entonces ahí es cuando estamos arrepentidos y es cuando el espíritu que estaba muerto tiene vida. Es una regeneración. El nuevo nacimiento es Dios soplando vida en un espíritu muerto, como lo dije. Nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciera de nuevo no podrá ver el reino de Dios, de los cielos. Ahí dice en Juan capítulo 3, verso 3 que leímos. También le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De agua se refiere al bautismo en agua y del Espíritu tenemos que nacer para que nuestro espíritu, nacer de nuevo para que nuestro espíritu muerto pueda recobrar vida. Porque le dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. La regeneración se produce en los que se arrepienten del pecado y se vuelven a Dios y ponen su fe en Jesucristo como Señor y Salvador en su vida. La regeneración es la transición de la antigua vida de pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. Les voy a dar dos citas bíblicas para que lean. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, Gálatas capítulo 6 verso 15. Necesitamos ser bautizados, nacer del agua y del Espíritu de Dios. Nacer del agua, lean en Marcos capítulo 16 versos 15 y 16 para que entiendan un poquito mejor. No puedo leer todas las citas porque se hace la prédica más larga. Nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo lo que leímos, todas las personas que no han venido a Jesucristo no lo han recibido como Señor y Salvador en su vida, no han nacido de nuevo, nacieron de papá y mamá, pero nacieron con un espíritu muerto, como nace toda la humanidad. Lo explicamos por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén, como lo miramos. Todas estas personas han nacido de la carne, pero no han nacido del Espíritu de Dios. No han tenido un nuevo nacimiento, no han sido regenerados. La regeneración es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Todas las personas que por fe hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida como Señor y Salvador, somos nuevas criaturas porque hemos nacido del Espíritu de Dios. Y nuestro espíritu que estaba muerto desde que nacimos de papá y mamá por el pecado de Adán y Eva, como lo hemos hablado, entonces cuando nacemos del Espíritu de Dios ha recobrado vida. Ese espíritu que estaba muerto ha sido regenerado porque ha nacido del Espíritu de Dios. Y dijo nuestro Señor Jesucristo que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios, aleluya Señor, gloria a Dios, bendito Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 3 verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. El nuevo nacimiento produce la vida espiritual. Nuestro espíritu cobró vida y está en conexión con Dios. Aleluya. Por eso es que necesitamos venir a Cristo, tener un nuevo nacimiento, porque también viene lo que es la conexión con Dios, por el espíritu que estaba muerto por el pecado de Adán y Eva. La vida espiritual resulta en una relación siempre presente con Dios. Los hijos de Dios nacidos del Espíritu no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios está en nosotros, o sea, el Espíritu Santo siempre está redarguyendo en nuestros corazones cuando algo no le gusta. Aleluya, gloria a Dios. Los creyentes tenemos una conexión con Dios, como Adán y Eva la tuvieron en el huerto del Edén antes de pecar. El nuevo nacimiento es un regalo de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es soplando vida, como lo digo y lo estoy repitiendo, soplando vida en un espíritu que estaba muerto por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. De ahí empezó todo. De ahí esas son las consecuencias, porque las consecuencias de la obediencia son bendiciones. Las consecuencias de la desobediencia son maldiciones, o sea, no hay bendiciones. Anda uno en tinieblas si uno desobedece la palabra de Dios. Todas las personas que no tienen a Jesucristo en su vida, su espíritu está muerto. Por eso lo estoy explicando para que ustedes puedan entender. Ahora que si no creen, pues son incrédulos y dice la palabra de Dios que los incrédulos no entran en el reino de los cielos. Entonces, cuando ustedes no han venido a Jesucristo, no lo tienen en su vida, su espíritu sigue muerto, está muerto desde que nacieron de papá y mamá por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Necesitan tener el nuevo nacimiento, venir a Cristo para que su alma sea salva. El único que nos puede dar salvación es Jesucristo. La gracia se está terminando, pueblo de Dios, porque Cristo viene pronto a arrebatar a su iglesia. Cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, se terminó la oportunidad para los que ahora están rechazando a Cristo y no lo quieren aceptar como Señor y Salvador en su vida, y las consecuencias es de que serán condenados en el lago de fuego. Yo voy a hablar más adelantito todo esto porque se tiene que hablar la palabra de Dios. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación, lo voy a estar repitiendo. El tema de hoy, la salvación de tu alma es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el único que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sobre esa cruz del Calvario. Él es la única puerta de salvación. En Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Cristo llevó los pecados de la humanidad en la cruz, convirtiéndose en el sustituto de los pecadores al llevar sobre sí el castigo por el pecado de todos. El propósito de esa muerte expiatoria fue que los creyentes quedáramos completamente libres de la culpa del pecado,
Mediante su muerte, Cristo quitó la culpa y el castigo por los pecados de la humanidad, abriendo un camino por el cual se pudiera volver a Dios. Por su muerte fuimos sanados, o sea, salvos, si creemos en su palabra. Jesucristo fue el único que murió por ti, por mí, por toda la humanidad. No murió ninguna imagen que te ha hecho creer el diablo. No murió María por ti. María era como tú y como yo, humana. Y Cristo, nuestro Señor Jesús, fue concebido por obra del Espíritu Santo. No fue por un hombre. Fue concebido por obra del Espíritu Santo. No fue encarnado. Cuando tú escuches encarnado, los cristianos no creemos en reencarnación. Eso no existe. Eso es lo que inventa el diablo. ¿Ok? Mateo capítulo 27, verso 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Esto es en arameo. Elí, Elí, lama sabactani. Los sufrimientos de Cristo, novena etapa, esas palabras marcan el punto culminante de los sufrimientos de Cristo por el mundo perdido. Su grito en arameo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él ya se llevó todos los pecados en la cruz. Ese fue su grito. Y experimentó la separación de Dios como el sustituto del pecador. Cristo cargó con tus pecados, con los míos y con todos los de la humanidad. O sea, de todos nosotros. Por eso es que toda la humanidad necesita venir a Cristo en arrepentimiento y será salvo. Nosotros estábamos viviendo en tinieblas, los creyentes. Yo no sabía que existía todo esto. Yo crecí siendo una idólatra católica. Pero yo le doy la gloria a Dios que me sacó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios de la Iglesia Católica. A mí no me sacó ningún hombre, ninguna persona. A mí me sacó el Espíritu del Señor, Espíritu Santo. Fue quien me sacó de ahí. Gloria a Dios, aleluya. Al que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por el mundo pecador. Cristo muere abandonado para que todo aquel que crea en Él no sea abandonado, no se pierda y sea abandonado. Cristo dio su vida por toda la humanidad. Así, mediante sus sufrimientos, Cristo redime a la raza humana. La muerte expiatoria de Cristo es lo que obtiene la redención del creyente, la liberación de la esclavitud del pecado. En Cristo tenemos redención por su sangre, la sangre que derramó en esa cruz del Calvario. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 7. Cuando una persona está en pecado, está separada de la presencia de Dios. Jesucristo, siendo santo, llevó todos los pecados de la humanidad y así lo rechazan muchos todavía. En Juan capítulo 19, verso 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Amén. Cristo pronuncia sus últimas palabras con fuerza: consumado es. Ese grito significa el fin de sus sufrimientos y la consumación de la obra de redención. Se ha pagado la deuda por el pecado humano cuando Cristo muere y dice: consumado es. Se pagó la deuda por el pecado humano y se estableció el plan de salvación, del cual te estoy hablando ahorita, para todos los que quieran ser salvos, porque Él ya pagó por tus pecados. No niegues a Jesucristo, que fue el único que vino a morir por ti, para que tú tengas vida en abundancia. Él fue abandonado por el pecado que llevó, los pecados tuyos, míos y de toda la humanidad, para que tú no seas abandonado en el infierno y después eternamente en el lago de fuego. Por eso es que ya se pagó la deuda, pero no todos quieren venir a Jesucristo.
quieren seguir adorando imágenes muertas, que eso los va a llevar al infierno, sus almas, porque el cuerpo ese se deshace y vuelve al polvo de donde salió. Pero con la muerte de Cristo se estableció el plan de salvación para todos los que quieran ser salvos, para todos los que crean que Él es la única puerta de salvación, que Él es el único que murió por ti, por mí, por toda la humanidad. Lo repito, todo aquel que no tiene a Jesucristo en su vida, tiene su espíritu muerto desde que nació de papá y mamá por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Un cuerpo sin alma es un cadáver. Un alma sin espíritu es esclavo del pecado. En ninguno que esté. Es triste, miren, es que es triste decirlo, pero sí lo tengo que decir. Todas las personas que ahorita sus almas, porque son sus almas, no son ellas, sus cuerpos ya están regresaron al polvo, porque del polvo lo sacó. Pero todas las almas que están de la gente desobediente, de la gente que no creyó, de la gente que fue engañada por Satanás, así como engañó a Eva y a Adán también, porque Adán creyó la mentira. Todas esas almas están en tormento. ¿Cuántos años desde el Antiguo Testamento? ¿Cuántos años llevan muchas almas ahí? Y todavía los años que faltan, pero esto es por la eternidad. Es un tormento donde dice la palabra de Dios que su gusano nunca muere. Arden en llamas. Arden en llamas. Por eso es que el Señor siempre habló de lo que era el pecado, el infierno, la condenación, la salvación, el arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús fue su ministerio así. Y ninguno que esté en pecado podrá entrar en el reino de Dios. Si tú no tienes un espíritu reconciliado con Dios, eres esclavo del pecado, del mundo y de Satanás, porque tu espíritu está muerto. ¿Y qué pasó cuando Cristo entregó el espíritu? Vamos a Mateo capítulo 27, verso 51. Dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. La rasgadura del velo del templo significó que había un camino abierto a la presencia de Dios. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo obstruía el camino a la presencia de Dios. Mediante la muerte de Cristo fue quitado el velo y se abrió el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Para todos los que creemos en Cristo y en el plan de salvación, para todos los hijos de Dios que hemos nacido del Espíritu, nosotros estamos conscientes de que venimos a Cristo, hemos venido a Cristo y estamos conscientes de que somos salvos y estamos conscientes de que nosotros tenemos conexión con el Señor porque nuestra alma está regenerada, nuestro espíritu volvió a la vida y cuando el espíritu volvió a la vida, entonces se conecta con el Señor. Por eso muchas veces decimos: el Espíritu Santo redarguyó en mí, o el Espíritu habló a mi espíritu, porque somos hijos de Dios, los creyentes en Cristo, porque nosotros tenemos el alma regenerada, porque hemos venido a Cristo, y porque nosotros, cuando el alma está regenerada, el Espíritu Santo está dentro de nosotros al venir a Cristo. Nuestro nombre se escribe en el libro de la vida y nuestro espíritu ha recobrado vida porque estaba muerto desde el pecado de Adán y Eva. Esto es lo que yo trato de explicarles para todas las personas católicas o que están en religiones, porque Cristo no vino a poner ninguna religión, que todo el que está sin Cristo, como Él es el dador de la vida, Él murió por cada uno de nosotros, y tú no vienes a Cristo, tú sigues con ese espíritu muerto,
Tú no puedes escuchar la voz del Espíritu Santo, porque tal vez hayas dicho, sí, vengo a Cristo, pero no naciste de nuevo, porque sigues deleitándote en el pecado, en el mundo, en las cosas que están en el mundo. Cuando el Espíritu Santo, tú no sientes que te habla, o tú siendo cristiano o cristiana y dices, este está loco, esta está loca, porque a mí no me habla o X cosa, es porque entonces hay que ver cómo estamos ante la presencia de Dios, porque ya debemos nosotros tener, los cristianos, el espíritu de vida, espíritu que recobró vida al venir a Cristo. Si estamos entendiendo, ¿verdad? El tema de hoy, la salvación de tu alma, es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento el acceso al lugar santísimo estaba severamente restringido. El sumo sacerdote podía entrar solamente un día, escuchen, un día cada año para representar al pueblo, y entonces solamente si llevaba con él la sangre del sacrificio expiatorio. Amén. Éxodo capítulo 30, verso 10. Levítico capítulo 16, verso 12. Yo les doy esas dos citas. Vamos a leer en Éxodo capítulo 26, verso 33. Y dice la palabra: y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Amén. El velo o cortina separaba el lugar santo. Aquí es a donde voy a explicar un poquito sobre la muerte de Cristo y lo que luego, qué fue lo que pasó. El velo o cortina separaba el lugar santo, el lugar donde el sacerdote oraba y daba gracias en el nombre del pueblo, del lugar santísimo, la morada de Dios. El lugar santísimo es la morada de Dios. Los seres humanos no podían acercarse libremente a Dios a causa de su condición pecaminosa. En el Antiguo Testamento estamos hablando. Todavía no se había provisto la vía para que todo el pueblo de Dios entrara libremente en la presencia de Dios. La única manera de tener acceso a Dios sería rasgando el velo y erradicando el orden existente del tabernáculo. Y eso lo hizo Jesucristo al derramar su sangre en la cruz, cuando Él murió y derramó su sangre. Por eso cuando echamos fuera demonios, nosotros rompemos todo yugo del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Se ata toda clase de demonios en el nombre poderoso de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, porque Cristo ya derrotó a Satanás y sus demonios cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo tiene poder. Su cuerpo, estoy hablando de Jesucristo, su cuerpo representaba el velo que fue rasgado en el momento de su muerte. Mateo capítulo 27, verso 5. Lo leímos. Les voy a dar dos citas más: Colosenses capítulo 1, versos 20 al 22, Hebreos capítulo 10, verso 20. Ahora, todo hijo de Dios, creyente en Cristo, nacido del Espíritu de Dios, podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó en la cruz. Para todas las personas que están sin Cristo, lo vuelvo a repetir, sus almas van camino al infierno. Arrepiéntanse y vengan a Jesucristo, vengan al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único camino. Él es la verdad y Él es el único que nos puede dar vida eterna. Vengan al dador de la vida y serán salvos. Hoy les habla Jesucristo por medio de su palabra. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ustedes lo pueden leer en Juan capítulo 14, verso 6. Como dijimos al principio,
Hay dos caminos solamente. Jesucristo es el camino que te lleva a la verdad, te da salvación y vida eterna. Y aparte, vivimos en luz y vamos a vivir en luz por la eternidad, porque nos da vida eterna. Pero si nos mantenemos en el redil del Señor y no estamos jugando con el Evangelio ni con la palabra de Dios. El otro camino es que creas la mentira del diablo como lo hicieron Adán y Eva, desobedecer a Dios, vivir en tinieblas, llegar al infierno y pasar la eternidad en el lago de fuego que arde con azufre y fuego, acompañando a Satanás, el anticristo, el falso profeta y todos los demonios y todos los impíos que están, las almas ahorita en el infierno. Que no es bonito, de verdad, hablar de eso, pero eso es cierto. Dios nos ayude y que nos sigamos preparando. Yo siento muy feo todo eso. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó con un cuerpo, alma y espíritu. Y ustedes pueden decir, ay, ¿cómo lo ha repetido? Se nos tiene que grabar, porque tenemos que aprender. Y más que nada, yo lo digo honestamente, cuando yo estaba tomando notas, y el Señor sabe, el Espíritu Santo redarguía en mi corazón para que yo lo explicara bien, para que todas las personas, de verdad me las puso en mi corazón, todas las personas católicas, así como yo fui católica, que dejaran de estar con esas imágenes porque se van a condenar, que les explicara bien todo. Y para todo esto, nosotros necesitamos, todos los que predicamos, necesitamos estudiar la palabra de Dios, investigar bien todo esto, porque yo en lo personal, yo sé poquito, yo no sé mucho, pero yo sé que el Señor nos ayuda, nos guía y redarguye con su Santo Espíritu dentro de nosotros. Y como estamos viviendo tiempos apocalípticos, yo nada más les puedo decir que Cristo viene pronto, porque todas las señales ya están. Cristo viene pronto a arrebatar a su iglesia que se esté guardando para el Señor, que se esté preparando. Preparémonos y cuidemos nuestro cuerpo, alma y espíritu. Porque si el Señor, Él mira todo, y si el Señor nos formó con cuerpo, alma y espíritu, ya explicamos lo que es el cuerpo, ya explicamos lo que es el alma y el espíritu también, que fue el que murió desde el pecado de Adán y Eva, y por eso toda la humanidad nacemos con un espíritu muerto. Por eso tenemos que venir a Jesucristo, para que la simiente, o sea, el Espíritu Santo, esté siempre con nosotros, guiándonos en todo momento. Entonces, cuidemos nuestro cuerpo, alma y espíritu para cuando venga el arrebatamiento. En 1 Corintios capítulo 6, versos 19 al 20 dice, ¿o ignoráis? Es el apóstol Pablo, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, ese cuerpo no es de nosotros, lo tenemos que cuidar. ¿Por qué? Dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea, el Señor nos compró, porque si Dios no manda a su Hijo unigénito a la cruz a morir por nosotros y llevar todos los pecados, porque Él fue quien murió y se llevó todo, entonces todos, al tener muerte física, íbamos directamente al infierno. Pero hubo una promesa desde Génesis capítulo 3, verso 15, donde hace la primer promesa de redención, donde ahí anuncia a la simiente de la mujer, ahí anuncia el Dios Todopoderoso y Eterno, anuncia a nuestro Redentor, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores que iban a ser. Y sí es ahí, no me equivoco, Génesis capítulo 3, verso 15. Entonces, aquí lo voy a volver a leer. Primera de Corintios lo voy a leer corridito. Primera de Corintios capítulo 6 versos del 19 al 20 habla el apóstol Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo
del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. No nos pertenece, cuidemos nuestro cuerpo. El cuerpo del creyente es la habitación personal del Espíritu Santo. Por eso tú no puedes estar en pecado y decir que el Espíritu Santo te visitó, porque eso es del diablo. Quien te haya visitado es un espíritu de demonios, no el Espíritu Santo. Porque el cuerpo del creyente, de una persona que vive en obediencia a Dios, en santidad, la santidad es separado del mundo y apartado para Dios. Es la habitación personal del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre un ser que le pertenece. Nuestro cuerpo nunca debe mancharse con ninguna impureza ni maldad, ya sea con pensamientos, deseos, acciones, a películas, libros o revistas inmorales, etc. Debemos vivir de manera que glorifiquemos y agrademos a Dios en el cuerpo. Nuestro cuerpo no nos pertenece, lo tenemos porque así nos creó Dios. Aún siendo cristianos, tengo que hablar esto, aún siendo cristianos, mujeres u hombres, le ponen a su cuerpo cirugías sintéticas, le quitan o le agregan, le hacen a la voluntad humana, a la voluntad de ustedes, con deseos pecaminosos, se deleitan con placeres y deseos impuros, etc. Hay cristianos así, que dicen ser cristianos, pero no son cristianos. No todo el que me dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Así es que si algún cristiano tibio escucha esta prédica, entonces se tiene que calentar si quiere entrar al reino de los cielos. Si pasamos la muerte física antes del arrebatamiento, si somos cristianos y morimos en Cristo, nuestro cuerpo tendrá resurrección en el día del arrebatamiento. Ahí hay prédicas. Miren, yo tengo ahí en YouTube prédicas de todo lo que yo estoy hablando, la resurrección del cuerpo, cómo va a ser, del arrebatamiento, que la iglesia no pasará la gran tribulación, no pasará la ira de Dios. Ahí ustedes me pueden buscar como Lourdes Monroy. No se fijen en los views. Los views me los han quitado. Los likes también quitan. No se fijen en nada de eso, porque a mí me lo han hecho también con otros videos que yo llego a escuchar. No me mandan notificaciones. Entonces, así lo están haciendo, más cuando es palabra de Dios. Más cuando es palabra de Dios. Pero lo voy a volver a repetir. Si somos cristianos y morimos en Cristo, nuestro cuerpo tendrá resurrección en el momento del arrebatamiento. Todos los que han muerto en Cristo Jesús o murieron en el Antiguo Testamento obedientes a Dios, todos ellos van a ser resucitados. Ellos son los primeros. De todo eso va a ser, dice el Señor, que el arrebatamiento es en un abrir y cerrar de ojos. Todo eso será en un abrir y cerrar de ojos, con cuerpos transformados, glorificados como el de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a reunir el alma y el espíritu del creyente en Cristo, o sea, de nosotros los cristianos. Dios reúne con el cuerpo glorificado que nos dé, un cuerpo que nunca más se vuelve a descomponer como el de los ángeles. Dios reúne el alma y el espíritu cuando pasa la muerte física, los reúne en la resurrección del cuerpo, pero solamente a los creyentes que hayan muerto en Cristo. O si nosotros pasamos la muerte física antes del arrebatamiento, Dios reúne el alma y el espíritu con el cuerpo que le dé al creyente, un nuevo cuerpo glorificado para poder volar y entrar al reino de los cielos. La resurrección del cuerpo está garantizada por el hecho de la resurrección de Cristo. Ustedes también lean en Primera de Corintios sobre la resurrección del cuerpo, Primera de Corintios capítulo 15, verso 35.
El cuerpo resucitado del creyente será como el cuerpo resucitado del Señor, glorificado. Romanos capítulo 8, verso 29. Será transformado en un cuerpo celestial, adaptado para el nuevo cielo y la tierra nueva. ¡Aleluya! Primera de Corintios capítulo 15, versos 42 al 44. Apocalipsis capítulo 21, verso 1. Estas son las bendiciones de Dios para su iglesia, que nos mantengamos en santidad, en obediencia, hasta terminar esta carrera. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, mi Padre Celestial. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. El tema de hoy, la salvación de tu alma es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Iglesia de Dios, pronto pasará el arrebatamiento. Viene una gran tribulación a esta tierra. La tierra gime de tanto pecado. Vean cómo está ya el pecado. Esto es terrible. Vienen cosas feas, grandes todavía que se van a mirar. Lo que estamos viendo no es nada para lo que dice la palabra de Dios. Cuidemos nuestra alma. El alma está dentro del cuerpo, como lo dije, un cuerpo temporal, porque regresa a la tierra. ¿Y en dónde pasará la eternidad nuestra alma? Esto va para mí también. Si el alma es una identidad dentro del cuerpo, en donde están todas las emociones del ser humano, el alma es eterna. El alma decide si vive en obediencia a Dios y a sus mandamientos para vida eterna, o en desobediencia en condenación para muerte eterna. Pero hoy todavía hay tiempo para que todas las personas que están escuchando esta prédica miren y reflexionen en dónde pasarán la eternidad, en dónde pasaremos todos la eternidad. Nosotros decidimos qué camino recorremos, si recorremos el camino de nuestro Señor Jesucristo o es desobediencia. Solamente hay dos caminos: con Cristo Jesús para vida eterna, sin Cristo Jesús para muerte eterna. Y ahorita yo les voy a leer unos versículos porque mucha gente piensa que no hay infierno, pero así hay infierno. Cuando las personas pasan la muerte física, hay dos caminos solamente. Si murieron en obediencia a Dios y con Cristo, entonces sus almas van para arriba con el Señor. Mientras viene la resurrección del cuerpo, que va a ser en el arrebatamiento. El otro camino es que si mueren en obediencia y en pecado, sus almas van para el infierno. Y ahorita les voy a leer que si hay infierno y que no hay otro camino. Son dos nada más, para arriba o para abajo. Obediencia o desobediencia. Caminemos en luz o en tinieblas. Son dos caminos solamente. Mateo capítulo 25, verso 41 dice: entonces dirá también, nuestro Señor Jesucristo lo habló, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Lean Mateo capítulo 25, lean desde el 31 al 46. Para que puedan entender mejor, para que lo entiendan. Para todos los incrédulos, injustos y pecadores, porque miren, los incrédulos se van al infierno porque no creen la palabra de Dios cuando uno les está predicando. Entonces, si no creen, pues entonces no creen la verdad y las bendiciones que vienen, es decir, que para caminar en obediencia. Entonces, como no creen, no se preparan y se van al infierno. Solitos, nadie los manda al infierno. Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno de nosotros, si creemos en la palabra de Dios y tenemos temor, nos da miedo quedarnos hasta en la gran tribulación. A mí me da miedo quedarme en la gran tribulación. A mí me da miedo que mi alma llegue al infierno y después al lago de fuego por la eternidad.
Yo prefiero vivir en obediencia, aunque me digan que yo estoy loca, aunque me digan que yo estoy mal de la cabeza, aunque me digan la aleluya, aunque me digan monja, aunque me digan lo que quieran, que me llamen lo que quieran. Pero yo quiero irme con el Señor. Si paso a la muerte física antes del arrebatamiento, yo sí quiero irme con mi Cristo Jesús. Si no paso la muerte física, yo quiero irme viva en el arrebatamiento. Yo no quiero quedarme. Y como yo no me quiero quedar, por eso predico la verdad del Evangelio. Por eso predico lo que yo estoy predicando es la verdad y Dios lo sabe. Todo esto se viene terrible. Ya no hay como para que tú veas a tus niños, que los niños van a crecer y que van a ser adolescentes. Ya no hay tiempo. En cuanto pase el arrebatamiento, empieza la gran tribulación y son 7 años en donde van a estar los juicios divinos de Dios y aparte el anticristo va a estar gobernando, el Satanás va a estar gobernando dentro del anticristo. Van a caer millones de almas al infierno porque van a morir sin Cristo. Pero hoy tú todavía tienes tiempo. Hoy tú todavía puedes ser regenerado para que tu espíritu cobre vida y no esté muerto. Porque si tú no has venido a Cristo, tu espíritu está muerto. Ese fue el espíritu que murió de Adán y Eva. Porque el Señor se lo advirtió. El Señor se lo advirtió. Que si comía de ese árbol, moriráis, le dijo. Y no le creyó. Por eso los incrédulos, si no creen la palabra de Dios, ahí van a terminar. Pero hoy todavía tienen tiempo, porque no ha venido el arrebatamiento. Hoy tú tienes tiempo de poder tener tu alma que sea salva. Perdón. Ay, Señor. Aquí donde leímos en Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Ya les dije que para que lo entiendan, lean Mateo 25 desde el 31 hasta el 46. Entonces, hablamos de los incrédulos y de los injustos. Para todos los incrédulos, injustos, pecadores, que no creen la verdad que se les está predicando y como no creen la verdad, se deleitan en el pecado y en la injusticia. Creen que su dinero, porque hay muchos que tienen dinero, son millonarios, tienen mansiones, tienen carros del año, tienen de todo, pero nada de eso los va a salvar. El único que salva es Jesucristo, porque es la sangre de nuestro Cordero Santo, quien murió por ti, por mí, por toda la humanidad. Tendrán su dinero, posesiones, todo lo que tengan, no los pueden salvar. Pero no es así. Tienen ahorita la oportunidad de que vengan a Cristo, que lo acepten como Señor y Salvador en su vida. Arrepiéntanse, porque viene juicio de Dios sobre todos los que no se arrepienten. Más bien, se siguen deleitando en el pecado y en la injusticia. Hoy todavía tienes tiempo de arrepentirte, venir a Cristo Jesús y ser salvo, ser salva, para tener vida eterna con Él. Porque la salvación de tu alma es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Cuidemos nuestro cuerpo, alma y espíritu. Cuando tu alma está herida, se refleja en tu cuerpo. El alma lleva todas las emociones y nuestro espíritu debe estar conectado con Dios. Al estar conectado con Dios, cuidamos nuestro cuerpo. Porque el cuerpo tiene que estar limpio y en santidad para que habite el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos guíe siempre en todas las situaciones de la vida que pasamos. Entonces nuestra alma tendrá amor, obediencia a Dios y a sus mandamientos, buenos pensamientos, buenos sentimientos, si hay conexión con Dios. Tendrá buenos sentimientos, pensamientos y andará en luz y no en tinieblas. El cuerpo refleja la santidad que Dios quiere para todos, cuando nosotros estamos en conexión con el Señor. Pero cuando no hay conexión con el Señor, cuando tú dices que naciste de nuevo, pero no naciste de nuevo y vives en tinieblas y en pecados escondidos,
entonces tu cuerpo refleja que no vives en santidad, que no vives en luz. Tu cuerpo refleja, porque tu alma está dentro. Tu cuerpo refleja lo que tu alma tiene. Y si tu alma tiene pecado, lo refleja. Si tu alma no vive bien, lo refleja. Pero Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos los que están deleitándose en el pecado, hoy les está hablando Dios por medio de su palabra, que se arrepientan y que vengan a Cristo para ser salvos, que se vuelvan de las tinieblas a la luz de Cristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ezequiel capítulo 33, verso 11, le dijo el Señor al profeta Ezequiel: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, o sea, del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino, que se vuelva el pecador de su camino, y que viva. Y luego le dice que le diga: volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Amén. Eso es lo que nos está hablando hoy. Vuélvanse del pecado, porque si no morirán. Oh, humanidad perdida. Eso es así como nos habla el Señor. Todo lo que no quieren, los que no quieren creer en Cristo. Tal vez sea hoy el último llamado para ti, si estás en pecado. Dios quiere que todos se vuelvan a Él en busca de salvación, para que no mueran en sus pecados, para que no lleguen al infierno y después sean arrojados al lago de fuego por la eternidad. La salvación de tu alma y de la mía es un regalo de Dios por medio de Jesucristo. Ninguno que quiera ser salvo y no venga a Jesucristo, más bien se deleita en toda esa abominación, hincándose con imágenes y adorando imágenes, eso los va a llevar al infierno, porque el único que salva es Jesucristo. Amén. Perdón. El infierno existe y el lago de fuego también. Y ahorita es lo último que vamos a ver. Y hacemos la oración de fe para salvación. Mateo capítulo 10, verso 28. Dice la palabra de Dios, y habló nuestro Señor Jesucristo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, porque ya sabemos cómo está el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén. Si no existe el infierno, yo escuché, ya les he compartido, a uno que yo no sé si era pastor o era predicador, evangelista, yo no lo sé, pero era un hijo del diablo, porque no estaba negando el infierno, está tratando de mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Y digo hijo del diablo porque así le dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, que vuestro padre, les dijo, es Satanás. O sea, les dijo que eran hijos del diablo. Vuestro padre es el diablo. Así les dijo. Entonces, esa es la verdad. ¿Y quién es el que miente desde el principio? Satanás. Ese es el padre de mentira, dice la palabra de Dios. Dios odia la mentira. Y nosotros los creyentes necesitamos odiar también la mentira. Porque dice que si somos hijos de Dios, los creyentes, cuando hemos venido a Jesucristo y hemos nacido del Espíritu de Dios, debemos odiar lo que Él odia. Entonces Él odia la injusticia. Él odia todo lo que es del enemigo, del diablo. Amén. El infierno es un lugar de tormento eterno reservado para los impíos. Y lean también en Marcos capítulo 9, versos del 43 al 48. La Biblia enseña que la existencia humana no termina con la muerte física. Ya lo explicamos. Continúa para siempre, ya sea en la presencia de Dios o en un lugar de castigo, de tormento. Jesús enseña que hay un lugar de castigo eterno para los que están condenados delante de Dios. Para no ser condenados todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, venir a Cristo, pedir perdón y aceptarlo en nuestra vida como Señor y Salvador.
Nosotros los creyentes ya lo hemos hecho, pero seguimos reconciliándonos todo el tiempo. A veces porque ya tenemos pensamientos en la mente que no los tenemos que tener porque ya estamos juzgando, ya estamos haciendo otra cosa. Señor, perdóname. Sí, Señor, yo no tenía que ver esto. Sí, Señor, ya se convirtió como que estoy juzgando. O sea, el Señor nos está redarguyendo todo el tiempo nos está redarguyendo. Y nosotros los cristianos todo el tiempo estamos en reconciliación con el Señor. Entonces, todos los que están en pecado deben arrepentirse para que no sean condenados. Vengan a Cristo, pidan perdón y acéptenlo en su vida como Señor y Salvador. Crean en su corazón que Dios le levantó de los muertos, porque creer y confesar con su boca para que puedan ser salvos, como dice su palabra en Romanos capítulos 10 versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por eso que vamos a hacer la oración de fe para salvación. No es que la oración te salve, es que el único que salva es Cristo. Pero tú, ese es un requisito, ese es un mandato de Dios, que en Romanos capítulo 10, 9 y 10, que confieses con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y dice que serás salvo, pero lo tienes que confesar, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ese es un requisito que manda el Señor en una cita bíblica. Y eso lo habló el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue ministrado por el mismo Señor Jesucristo. Amén. Discúlpenme que todavía tengo la garganta irritada. Cuando venimos a Cristo nacemos del Espíritu de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo porque hemos sido regenerados, como lo vimos. Como propiedad de Dios tenemos el sello del Espíritu Santo como hijos de Dios. Y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando recibimos a Cristo, gloria a Dios, aleluya. Ahora, el nombre también se borra si nosotros damos un paso atrás y nos regresamos a la vida antigua o cometemos pecado y no nos arrepentimos. El nombre se borra. La salvación sí se pierde, aunque digan muchos que son herejes y son apóstatas que no se pierde, sí se pierde la salvación. Aleluya. Pero cuando venimos a Cristo y nacemos del Espíritu de Dios, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ya después es mantenernos con Cristo en obediencia a Dios, no andar en el mundo, no andar aplaudiendo el pecado, no andar haciendo nada de eso. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Vamos a ver que si hay lago de fuego también. Porque primero es el infierno y de ahí van a salir las almas. Yo tengo videos de prédicas, qué es el infierno, del lago de fuego. Ahí está todo. Miren, yo tengo muchas prédicas sobre los juicios y todo que van a venir. Ahí en Apocalipsis me pueden buscar como Lourdes Monroy. Ahí están las prédicas. Ahorita todavía nos están permitiendo, ya después no va a haber ninguna prédica. Porque así es el diablo, va a estar, viene el arrebatamiento y volamos y ya no va a estar, el Espíritu Santo sí va a estar porque hay muchas personas que van a recibir a Cristo, perdón, que van a recibir a Cristo, personas que nunca habían escuchado la palabra de Dios o nunca les explicaron bien y va a estar, pero el Espíritu Santo se hace a un lado y deja que estén cayendo los juicios y todo. El Espíritu Santo solamente va a estar con las personas de un nuevo nacimiento que vengan a Jesucristo. Y son las que van a ser salvas. Muchos a lo mejor los van a matar, pero sus almas se van con Cristo y van a ser, porque ahí está también, que suben almas decapitadas por la palabra de Dios. Ya sea que mataron a los que están predicando en ese tiempo y mataron las almas de nuevo nacimiento. O sea, ¿para qué esperarte a ese tiempo si tú puedes ser salvo hoy? Hoy
Hoy el Señor quiere darte un regalo tan grande que es la salvación de tu alma. No te preocupes por lo material. Lo material no sirve. El dinero, yo no digo que sea malo, pero el amor al dinero, eso es lo que es pecado. Pero nada de todo lo que tú puedas tener, mansiones, todo eso se va a destruir. ¿Ya vieron las mansiones que se destruyeron con fuego allá por Hollywood y todo lo que pasó en California? Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se destruye todo. Pero no dejes que Satanás destruya tu cuerpo, destruya tu alma y destruya tu espíritu. Ven a Cristo para que estés protegido con la sangre de nuestro Cordero Santo Jesucristo. Ven a Cristo para que tú puedas tener salvación. Amén. Vamos a leer el último versículo para que ustedes vean que si hay lago de fuego que arde con fuego y azufre. Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Y aquí nos habla el apóstol Juan, a quien se le reveló el libro de Apocalipsis. Pero todo fue por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Todas las personas que no han venido a Jesucristo, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y dice la palabra de Dios, esto es lo que va a pasar. Esto va a pasar cuando esté la gran tribulación. Esto es de Apocalipsis. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Padre amado, esto va a ser en el juicio ante el gran trono blanco. Esto va a ser en el juicio ante el gran trono blanco. Pero van a ser lanzados al infierno. ¿Cuántas almas van a llegar al infierno cuando sea la gran tribulación? Van a llegar muchas. Y muchas almas que yo les digo, dice la palabra de Dios, que van a ser decapitadas. Los matan aquí, pero nunca negaron a Cristo y sus almas se van para arriba. Todas estas almas, yo dije, van a ser lanzadas al lago de fuego. No, van a ser lanzadas al infierno. Y después del juicio ante el gran trono blanco, van a ser lanzadas al lago de fuego. Esto es triste. Y dice, esto va a ser ahí, ante el juicio del gran trono blanco, la muerte y el Hades, o sea, la muerte y el infierno, fueron lanzados al lago de fuego, dice en el verso 14. La primer muerte que pasan a los desobedientes es el infierno. El lago de fuego es la segunda muerte por la eternidad. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Y esto es cuando sea el juicio ante el gran trono blanco. Y cuando sea el juicio ante el gran trono blanco, esto va a ser después del milenio. Imagínense todas las almas que están todavía, porque esto es por la eternidad, todas las almas que están en el infierno en tormento. Todavía viene lo que va a ser el arrebatamiento, luego la gran tribulación, luego viene el milenio y después del milenio viene el juicio ante el gran trono blanco. Y ya ven que yo les dije que hace rato, yo les dije cuando empecé la prédica, que hay dos caminos, con Cristo para vida eterna o sin Cristo, pasar la eternidad con Satanás, sus demonios, el falso profeta y el anticristo y todos los que están en el infierno, que esa es la muerte primera, salen de ahí para el juicio ante el gran trono blanco.
el juicio ante el gran trono blanco va a ser terminando el milenio. Y terminando el milenio, Satanás es lanzado al lago de fuego que arde con azufre para hacerle compañía al anticristo que ya está ahí. Los primeros que estrenan el anticristo, el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. Miren, aquí les voy a dar cita. Déjenme, les doy cita bíblica yo quiero hablar del anticristo. Aquí me voy a Apocalipsis. Dice, Apocalipsis capítulo 19. Estos son los que estrenan el lago de fuego. Esto es en la gran tribulación. Cuando ya se está terminando, es para culminar la gran tribulación, los 7 años, que es cuando nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores viene y pisa la tierra. Cuando viene, es la culminación de la gran tribulación, cuando Él viene a acabar con todos, cuando viene a defender a su pueblo Israel. Porque lógico que hay muchos que son cristianos, y viene a defender y muchos se van a convertir en la gran tribulación. Viene a defender su pueblo Israel, pero dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 20, dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que habían hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. La bestia es el anticristo. Y habían adorado su imagen. Estos dos, o sea, el anticristo y el falso profeta, dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí está. Son los dos que estrenan el lago de fuego. Estos dos son. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice, esto es después del milenio, dice, terminando el milenio, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego que arde, en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es lo que es la eternidad. Y ya de ahí ya viene el juicio ante el gran trono blanco. Y se los voy a leer para que vean que sí hay juicio, para que vean que esto nos dé miedo a todos. A mí sí me da miedo llegar ahí. Lógico que hay que ponernos siempre en oración. Yo soy creyente, yo sé que me estoy consagrando al Señor, pero no tengo la carrera ganada, como dijo el apóstol Pablo. Todo es que nos estemos manteniendo y perseverando hasta el final. En el juicio ante el gran trono blanco es el capítulo 20, lo voy a leer rapidito, 20 verso 11. Y aquí es donde van a ser lanzados todas las almas del infierno, que es la segunda muerte. Porque eso es lo que yo les leí, donde dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice el apóstol Juan, y vi un gran, Apocalipsis capítulo 20, verso 11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Esto es en el juicio ante el gran trono blanco. El juez es nuestro Señor Jesucristo. Ahorita lo puedes recibir como Salvador, pero en ese tiempo, si tú no lo quieres recibir, será el juez y ordenará que te lancen al lago de fuego que arde con azufre por tu desobediencia y por que no arrepentirte de tus pecados. Dice, el cual es el libro de la vida. Dice, me regreso un poquito, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ahí les van a explicar por qué no están inscritos los nombres en el libro de la vida. Lo que yo les estoy diciendo, por eso los que escuchen hoy, y todo esto va para mí también, que sigamos preparando y perseverando hasta el final, y que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida, y solamente es por medio de Jesucristo. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, la muerte, un ángel de Satanás, y el Hades, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego es la muerte segunda, el infierno es la muerte primera. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amén. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por redarguir en nuestros corazones. Te damos gracias, Padre eterno de la gloria, por tu bendita palabra, por ayudarnos, Señor, por redarguir con tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor. Tu palabra dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, ayúdanos a perseverar hasta el final. Cúbrenos con la sangre preciosa de Cristo Jesús a todos, Padre. Yo bendigo a todo mi prójimo en el nombre de Jesús. Yo bendigo a todas las almas que están sin Cristo, Padre, en el nombre de Jesús, para que vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Yo bendigo, Señor, a todos mis hermanos en Cristo, Señor, y los que están llevando tu palabra, Señor, alrededor del mundo. Cúbrelos con la sangre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Padre eterno de la gloria, se ha hablado tu palabra. Si yo me equivoqué en algo, Señor, soy ser humano y yo sé que me puedo equivocar, pero no ha habido herejías ni ha habido apostasía, Padre. Es tu palabra tal y como la tenemos escrita ahí en la Biblia, así como nos la has dejado, y sabemos que el Espíritu Santo, Señor, es el autor de la Biblia. Padre, porque Él ha guiado y guió a tus siervos para que escribir estos libros en la Biblia. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, Padre, por todos, Señor, por todos los que están en pecado, que redargullas en sus corazones, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Señor amado, y que esta prédica, Señor, pueda ser vista por muchas personas para que muchos vengan, Señor, a hacer la oración de fe para salvación. Padre, tu palabra se ha hablado, Señor, ayúdanos, Señor, que estemos, Señor, limpios, que esté nuestro cuerpo, alma y espíritu irreprensibles hasta la venida de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en el arrebatamiento. Señor, gracias por tu palabra, Padre. Gracias por ser un instrumento tuyo. Gracias por ser yo tu sierva, Señor. Ayúdame, fortaléceme en todas las áreas que tú veas que yo estoy débil. Padre, yo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos levanta, nos fortalece y nos da vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, también te doy por todas las almas que van a hacer la oración de fe para salvación, que tú has redarguido en sus corazones y tú las has ganado para tu reino por medio de tu bendita palabra. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Para todas las personas que van a hacer la oración de fe para salvación, el único requisito es el arrepentimiento. Arrepiéntanse de todos sus pecados y vamos a hacer la oración de fe para salvación y una oración corta por ustedes y damos por terminada la prédica. Yo voy a ir haciéndola y ustedes van repitiendo conmigo. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque sé que te he ofendido y he ofendido tu gloria y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca, como dice tu palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna.
Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Hoy, Señor, prometo empezar a vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Señor, cúbrelos con la sangre de Cristo Jesús. Condúcelos, Señor, llévalos a una iglesia en donde se hable sana doctrina, en donde los estén preparando, Señor, y no den un paso atrás. Que sigan edificándose con tu palabra, Señor, y estén preparados en cuerpo, alma y espíritu para irse en el arrebatamiento o si pasan la muerte física. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Cubiertos están con la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén.